¿Qué tal? Bienvenidos al curso de mecánica de motos y vamos a iniciar el día de hoy con cambio de cable de clutch, ¿sí? Revisar pues también cuando falla el cable de clutch. Vamos a esperar unos minutos a que se conecten los compañeros y mientras podemos ver, pues en esta motocicleta vamos a realizar la práctica. Podemos ver en la parte de abajo el cable y es en donde se realizan los ajustes. Aquí tiene dos tuercas que son 12 milímetros, ¿verdad? Entonces aquí es donde vamos a realizar los ajustes. Bueno, aquí tiene un cable que es original, tiene su protector para que no le entre agua o polvo, ¿sí? Y de este lado se conecta a la parte superior izquierda de la moto, ¿verdad? Tenemos la manija del lado izquierdo, tenemos una cubierta que protege el tornillo de ajuste de la parte de arriba. Muy bien. Aquí lo recomendable en el ajuste es que no esté completamente tenso la manija, que no esté completamente tensa, sino que tenga un poco de juego. Si pueden ver en esta parte de aquí, tiene 1 centímetro de juego, es decir, que la manija empieza a accionar después de que pasa ese juego, ¿verdad? Es importante que tenga al menos medio centímetro. ¿Qué tal si estuviera tenso desde el inicio? Si desde aquí estuviera tenso, pues probablemente el clutch estaría haciendo su función antes de que accionáramos la manija. Entonces la idea es que esté libre y que solo empiece a accionar después de este juego, estos milímetros. Bien, pues vamos a empezar ya de forma este tema que es cable de clutch. ¿Por qué es necesario ajustar periódicamente o cambiar el cable de clutch? Bueno, el cable de clutch, al ser una pieza que está constantemente ejerciéndose fuerza sobre él, aquí tenemos un cable acerado, se va a elongar con el tiempo. Entonces, si nosotros medimos un cable nuevo, ¿sí? Pongamos que aquí mide 1 metro, 2 metros, 2 metros de largo, lo que es el cable acerado. Y normalmente en uso solamente se requiere 1 metro, ¿sí? Entonces se compra más largo porque hay motos que requieren 1 metro y algunos centímetros más, 1 metro 10, 1 metro 20, entonces pues ya lo cortaríamos a la medida que es el cable universal. Pero volviendo al punto inicial, cuando se está utilizando constantemente, ¿sí? Supongamos que mide originalmente 1 metro y después de tanto uso se elonga y termina midiendo 1 metro con algunos centímetros más, ¿verdad? Entonces, como se elonga el cable, pues es necesario realizar ajustes en los tornillos que les acabo de comentar. El tornillo de ajuste de la parte superior y el tornillo de ajuste de la parte inferior, que es el que vimos hace un momento. Estos ajustes se hacen durante una afinación. La afinación normalmente es a los 3000 kilómetros o cada 3000 kilómetros, y
o cada 3 meses, ¿verdad? Entonces vamos a estar haciendo el ajuste. A veces el cable ya está muy dañado y entonces empieza a presentar ciertas características. Por ejemplo, aquí tenemos un cable. Este es un cable ya usado y está abierto. Posiblemente tocó el mofle y se quemó. Entonces aquí alcanzamos a ver un poco de el metal del interior, que es como una espiral de metal, ¿sí? Y si entra agua de las lluvias, por aquí se oxida. Entonces la parte interna se empieza a oxidar y se reduce de tamaño, se reduce el tubo por el que recorre el cable. Y entonces, ¿cuáles son las características que va a presentar el clutch? Pues se siente endurecido. O sea, cuando lo accionamos, al estar oxidado por la parte de adentro, el cable batalla para estarse moviendo y entonces se siente duro, se siente rígido, se batalla o se cansa la mano de tanto estar accionando la manija del clutch, ¿verdad? Entonces, cuando quitemos el cable, vamos a ver estas perforaciones, ¿sí? Pueden ser también que fue roto por alguna, no sé, por diversas causas, de repente se rompe, o por viejo. También el plástico se vuelve quebradizo y se rompe y empieza a ingresar agua. Otra de las cosas que sucede es que en la parte de la punta pierde su forma y ese filo termina cortando el cable. Aquí tenemos otro ejemplo de un cable que pues se fue rompiendo poco a poco y empieza a mostrar ahí los hilos de acero. Entonces, estas son señales de que ese cable ya está deteriorado y necesita cambiarse. Aquí tenemos un cable que, bueno, el cliente, la persona, el usuario no se esperó a que se reventara para cambiarlo, ¿verdad? Y eso es lo mejor. En cuanto empiece a mostrar signos de desgaste, se cambia. Entonces voy a retirarlo de aquí de la funda. Vean cómo en esta parte se empieza a ver ya óxido, ¿verdad? Y bueno, ahorita es poco, pero si lo dejamos pasar ese óxido, pues se vuelve más y más grande y cada vez dificulta que recorra el cable por dentro de la funda, ¿sí? Muy bien. Entonces, voy a retirar el cable para mostrar el procedimiento. Primero que nada, en la parte de abajo, vamos aquí a esta parte, voy a utilizar dos llaves 12 milímetros. Voy a retirar las tuercas. Ahorita ya están flojas las tuercas, entonces saco completamente la que da hacia la punta, la saco y la dejo ahí libre. Y la otra tuerca, la recorro. Bien, entonces aquí ya está holgado el cable.
Voy a retirar de esta parte la punta. No sé si se alcance a ver bien en la cámara, pero de este lado. Aquí salió la punta del cable de clutch y retiro el tornillo, que es el tornillo de ajuste, y listo, tenemos nuestro cable fuera de los componentes del clutch. Y dejamos las tuercas así. Ahora retiramos por aquí, por la parte de abajo. Está dentro de una anilla. Lo retiramos de ahí. Y ahora por la parte de arriba, en esta área, tiene un tornillo y una tuerca que tienen eh, una fisura, o cómo decir, está ahí abierto para que el cable pueda salir. Lo hacemos que coincida con la ranura, es eso, una ranura, y sale completamente, y al final retiramos aquí. Ok, entonces jalamos completamente el cable. Ok, tiene aquí otra estructura. Listo. Bien, entonces ahorita este cable está en buen estado, pero lo estoy haciendo para demostrar la práctica, ¿verdad? Alcanzamos a ver que todavía se mueve sin esfuerzo, no tiene dificultad para desplazarse. Entonces voy a poner un poco de lubricante en esta parte de aquí para favorecer, y al momento que colocamos lubricante, favorecemos que el cable esté recorriendo fácilmente, pero también ayuda a que no se forme óxido. Entonces, esa sería la función. Utilizo una taparrosca. Aquí tengo una taparrosca. Voy a poner el cable aquí un momento. Y con pues puede ser con un desarmador o con alguna herramienta para perforar. Abrimos la taparrosca y puede ser un poco más grande el orificio. Colocamos la parte superior del cable, lo metemos por esta taparrosca.
Lo ponemos aquí. Y la idea es que nos sirva como si fuera un embudo. Bueno, voy a retirar esta pieza que solo está complicando las cosas. Insertamos la parte de la funda y lo voy a dejar un momento aquí para que lo puedan ver. Puedo utilizar aceite o lubricante de cadena. Y entonces en esta parte saco el cable. Y la idea es estar poniendo lubricante de cadena. Y bueno, con el mismo lubricante que se está quedando ahí, pues comenzamos a mover el cable para que se introduzca y se pueda estar lubricando. Probablemente exista algún lubricante para cables, sin embargo, en el taller pues es más común que tengamos a la mano el lubricante de cadenas, pues al final con que sea aceite nos va a ayudar a que se lubrique el cable. Muy bien, entonces continuamos con la lubricación. Bueno, esto va a ayudar a que sea más suave el accionar la manija del clutch y que puedan entrar los cambios con mayor facilidad. Bueno, una vez que ya colocamos el lubricante, retiramos, sacamos el cable de aquí. Ok.
Bueno, tenemos ahorita un poco de contratiempo para sacarlo, pero ahorita va a salir. Ok, ya retiramos. Vemos que el cable todavía se encuentra en buen estado y ahora vamos a colocarlo de nuevo. Puede ser que hagamos este mantenimiento para alargar la vida de nuestro cable de clutch o que pongamos un cable de clutch nuevo, ¿verdad? Si es nuevo, normalmente no necesita lubricación, pero si si le ponemos esa lubricación, bueno, pues no estaría mal. De acuerdo, entonces regresamos a la motocicleta y la parte que lleva el tornillo y las tuercas, esta la vamos a introducir por aquí y en este caso es un Avento Lithium, tiene esta estructura, por ahí vamos a meter el tornillo y continúa su camino hacia abajo y recuerden que de este lado hay una anilla metálica que si no lo metemos a esa anilla metálica, bueno, pues puede estar en contacto con el mofle. Entonces, es mejor ponerlo por aquí y así ya no toca el mofle y no se quema ese plástico. Bien. En la parte de arriba, antes de poner la parte de abajo, ponemos esta parte superior. Sería meter, no sé si se puede ver por debajo, si puedes, en esta parte de aquí, colocamos el cable y que vaya dentro de esa ranura. Y ahí tenemos el cable ya en su posición. Conviene que este cable esté completamente adentro, completamente metido, igual que la tuerca que esté pegado. ¿Para qué? Para que cuando requiera un ajuste más adelante, pues va a ser girarlo y entonces irlo sacando conforme lo vaya requiriendo la moto. Lo que vamos a contemplar es que con el tiempo el cable se elongue y entonces requiera ajuste hacia afuera, sacar el tornillo. Muy bien, colocamos su protector y continuamos en la parte de abajo. En esta parte de aquí, un poquito más hacia atrás. Aquí tenemos el cable, lo vamos a introducir de atrás hacia adelante, pero pasando esta tuerca hacia acá, ¿verdad? Porque una tuerca queda en la parte de atrás y otra tuerca queda en la parte de adelante, entonces movemos así y esta parte entra ahí, ¿sí? Y ahora colocamos la punta
esta punta aquí. Movemos esta palanca hacia adelante y buscamos que entre por la parte seccionada, y ahora retraemos el cable y comenzamos a girar las tuercas, ajustar las tuercas. Primero la de la parte de atrás del tornillo, y posteriormente la tuerca adelante del tornillo. Todavía no estoy usando las llaves mixtas o españolas, medida 12 milímetros, porque todavía tengo que verificar que haga bien su función el cable. Aquí puedo ver que está muy tensa la manija y entonces quedó muy apretado el cable. Entonces regreso de nuevo al tornillo de abajo del ajuste y libero un poco la tuerca de atrás. Aquí también podemos mover esta manija y darnos cuenta que ya no hay tanto juego hacia adelante ni hacia atrás. Vuelvo a verificar aquí. Bien, aquí ya tenemos el ajuste necesario, que es unos cuantos milímetros, no sé si se alcanza a apreciar aquí, de separación. Se ve que y se siente en la mano que puedo moverla y está ligeramente holgada, pero todavía no está accionando. En cuanto continúe presionando, ya se siente que hace la función de meter el clutch, ¿verdad? Muy bien, entonces, por último, en esta parte, ajusto las tuercas ya utilizando las dos llaves 12 milímetros. Puede ser una dejarla fija y la otra apretar la tuerca. Y entonces, algo que debemos procurar es que quede suficiente rosca de ese tornillo hacia un lado y hacia otro lado. En este caso están casi igual de un lado y del otro. Esa es una buena señal porque nos da oportunidad a tensar más el cable recorriéndolo hacia acá, o aflojar el cable recorriendo hacia acá el tornillo, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí ya podemos sentir que el clutch, al menos el fabricante de la motocicleta, nos llega a dar indicaciones de qué tanto debe de tener de holgura la manija, y por lo general son unos cuantos milímetros, pueden ser de 2 a 5 milímetros de holgado, o sea, medio centímetro, ¿verdad? Antes de que se sienta que se acciona el clutch, ¿verdad? Muy bien. La única forma de comprobarlo es con la moto encendida y, bueno, realizando un recorrido de algunos cuantos metros, o darle la vuelta a la colonia, a la cuadra, para verificar que realmente está haciendo bien su función, ¿verdad? Aún así, hay gente que se acostumbra a cierta dureza o suavidad del clutch, entonces
Muchas veces nosotros entregamos la motocicleta a nuestros clientes con las especificaciones del fabricante, pero a veces el cliente pide que se afloje un poquito más el clutch o que se apriete más el clutch de acuerdo a sus gustos. Y bueno, pues es algo que podemos hacer sin problema. Muy bien. Ahora continuando con este tema del cable de clutch, ¿sí? Tenemos lo que son los cables universales. Este es un cable acerado universal que, como les dije hace un momento, mide 2 metros. Lo pueden comprar en muchas refaccionarias desde, no sé, 10 pesos, 15 pesos. Si pueden ahí comentarme en el grupo en cuánto los suelen comprar ustedes, estos cables, qué precio. Tiene una punta que por lo general está soldada, que evita que se deshilache el cable, ¿verdad? Entonces, este cable es una opción alterna para cuando no conseguimos el cable original del clutch. Entonces, aquí en el piso podemos ver algunos cables que, bueno, ya están usados, pero no es el mismo el cable de clutch de una Vento Lithium, no es el mismo que usa la DM200 de Itálica, ¿verdad? No es el mismo que utiliza en las medidas, no es el mismo que utiliza la Honda Cargo 150. Entonces, para refaccionarias pequeñas, es difícil tener en stock el cable original de todas las marcas, ¿verdad? De Honda, de Yamaha, de Vento, de Dynamo, de Itálica y de cada una de los modelos o de las motos. Entonces, una opción es poner un cable universal que lleva su propio opresor. Solo que permítanme, estoy acercando el opresor. El opresor básicamente es un tornillo que es como un barril, un barrilito que tiene su tornillo. Aquí tenemos un ejemplo de opresores. Está este en forma de hexágono, ¿verdad? Y están estos en forma redonda. Y este tornillo tiene, pues, es para un desarmador Phillips o un desarmador Estrella, ¿verdad? Bien, entonces, con un cable universal podemos cubrir una necesidad de poner el cable si la funda está en buen estado, ¿verdad? Vamos a suponer que te sucede que en un viaje se daña el cable universal y el forro se encuentra en buen estado, está dañado, ¿verdad? Pero si tuvieras el forro en buen estado, puedes reemplazar solamente el cable universal. Ventajas de utilizar el cable universal. Bueno, pues es más versátil. Teniendo la longitud de 2 metros, cubre la mayoría de los modelos que van a llegar a tu taller o refaccionaria. Entonces, para quienes se van a dedicar
a tener su taller o refaccionaria, sí es bueno que tengan los modelos más comunes, como FT150 de Itálica, IBR de Yamaha 125, Honda Cargo 150, DM200, Vento Lithium, Vento Rider, son como que las más comunes. Conviene tener el cable original con el forro, así como el de esta motocicleta. Pero además conviene tener cables universales por si llega alguna moto tipo chopper, por ejemplo, o algún modelo fuera de lo ordinario, pues con este puede solucionar su problema. Bien, entonces vamos a hacer la práctica con el cable universal. Para utilizar el cable universal es necesario pinzas de corte. Estas son unas pinzas de corte de cable acerado. También podemos utilizar un alicate como este para poder cortar el cable acerado, ¿verdad? También nos puede ser de utilidad unas pinzas mecánicas como esta para pues jalar el cable o mover ahí algunos tornillos de ajuste, y el desarmador estrella, que bueno, es el que vamos a utilizar para colocar el opresor. El lubricante de cadena pues es también muy útil, la taparrosca, son las herramientas más comunes que vamos a necesitar. Bien, entonces voy a pasar a la motocicleta, a la parte de abajo de la motocicleta. Y en esta parte de aquí, si el cable ya se encuentra roto, pues ya nada más quitamos los restos que estén por ahí. Pero si el cable todavía está en buen estado, pues va a ser necesario cortarlo. Podemos utilizar el alicate para cortarlo, ¿sí? Podemos utilizar el alicate. Ok, aquí vemos el corte que hizo. Si es una herramienta de buena calidad, pues vamos a ver que hace un corte bueno. Pero con el tiempo, si la herramienta no es de buena calidad, va perdiendo su filo en esta parte de aquí, y entonces se vuelve más difícil utilizarla, ¿verdad? Entonces también podemos utilizar estos pinzas de corte, ¿verdad? Pudimos haber utilizado también esta pinza de corte. Bien, ahorita, así como está, sin necesidad de mover las tuercas, retiramos por aquí las piezas que ya no sirven, ¿verdad? Y dejamos listo para el cable universal. Voy a quitar de la parte de arriba. Primero que nada alineo el tornillo. Para eso puedo utilizar las pinzas mecánicas. A veces está muy apretado. Entonces alineo para que pueda salir el cable, ¿verdad? Para que todo se alinee y pueda salir el cable. Y entonces ya retiramos el cable anterior. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar el cable anterior y vamos a utilizar el cable universal. Entonces volvemos a colocar
en su funda el cable. Aquí igual podemos aprovechar, si no estuviera lubricado, pues bueno, aquí le colocamos lubricante, ¿verdad? Le estamos introduciendo lubricante y en la parte de abajo vamos a alcanzar a ver que sale polvo muchas veces o sale el mismo lubricante. Por la funda. Ahí está. Entonces, ya que quedó, recorrió el lubricante todo la funda, entonces ya metemos el cable universal. Ayuda que al mismo tiempo que metemos el cable hagamos unos giros por si encuentra algún obstáculo en el interior. Con estos giros es más fácil que salga. Ya salió completamente por el otro lado. Aquí lo tenemos. Y volvemos a poner en la manija por la parte de abajo, en la ranura, hacemos que coincida con el tornillo y apretamos el tornillo. Y ahora metemos el cable y ahí quedó bien alineado el cable. Ahora vamos de nuevo a la parte de abajo. Dejamos igual las tuercas en medio de este tornillo, que haya suficiente rosca hacia este lado. Aquí tenemos aproximadamente 1,5 cm y hacia acá 1 cm también. Y ahora metemos el protector o cubrepolvos y voy por mi opresor. Introduzco el cable en el opresor y continúo ahora. Jalo el cable lo más que pueda, me aseguro que la manija esté en la posición completamente neutral, digamos, o sea que no está accionada, que no estamos presionando la manija, ¿sí? Y medimos, movemos esta leva o esta palanca hacia adelante y entonces ahí medimos y podemos estimar que el opresor debe quedar ahí. Entonces comenzamos a apretar el tornillo. Puedo hacerlo primero manualmente con los dedos y puedo utilizar también las pinzas y el desarmador.
Aquí mido, esta sería como la referencia de que va a quedar aproximadamente ahí nuestro opresor y comenzamos a apretar el tornillo. Ya que lo apretamos así suave, ahora nos aseguramos que sí va a quedar en la medida. Y ahora utilizo las pinzas para sujetar el opresor y utilizo el desarmador para apretarlo, darle su apriete final. Muy bien. Ahora introducimos el opresor. Para esto es necesario cortar el cable porque si no nos puede estar estorbando. Cortamos el cable fácilmente, ¿verdad? Las ventajas de estas pinzas para cortar cable es que lo vuelven a dejar en condiciones de volverse a utilizar. O sea, si en un momento dado hicimos mal el corte, nos quedó muy largo, entonces podemos cortar y nos sigue quedando limpio. Si utilizamos unas pinzas de mala calidad, batallamos más para cortarlo y también queda aflorado, o sea, queda abierto y a veces con eso vamos a batallar para meter el opresor o para meterlo en el tubo, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver cómo con estas pinzas podemos hacer más fácil la tarea. Bien, entonces meto el opresor el tornillo puede quedar viendo hacia este lado o puede quedar viendo hacia atrás, no importa, ¿verdad? Aquí no batallé para colocarlo, entonces lo que sí me doy cuenta es que queda un poco más holgado de lo normal, ¿verdad? Entonces solamente voy a hacer ajuste de las tuercas y con eso ya debe quedar. ¿Qué hago? Recorro la tuerca de aquí. 1, 2, 3, 4 medias vueltas, nada más por como a manera de prueba para ver qué tal queda. Y ajustamos la otra tuerca. Con esto estamos tensando el cable. Bien, muchas veces estas tuercas en la mayoría de los casos son 12 milímetros, como ya lo había comentado, pero me ha tocado ver también de 13 milímetros y hasta 14 milímetros, pero lo más común es que sea 12, ¿sí? Entonces, ustedes mismos lo van a ir descubriendo, si hay excepciones a la regla, pero casi siempre son esas. Bien, se sigue sintiendo un poco holgado, entonces voy a apretar un poco más. 4 medias vueltas no fueron suficientes, voy a hacer otras
1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Bien, ahora vemos se ve un poco mejor y vemos aquí muy poco, pero sí se está recorriendo el tornillo. Ya tiene un poco más de rosca de este lado que de este otro lado, ¿verdad? Entonces voy a darle todavía un poco más de ajuste. A ver, voy a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, vamos a probar ahora. Todavía le falta un poco más. En realidad es muy poco lo que vemos que se está. O también puede ser que lo estoy haciendo hacia el lado contrario, ¿verdad? Estoy aflojando en lugar de apretar. En lugar de apretar el tornillo. Entonces, más bien las vueltas eran hacia acá. Voy a aflojar este tornillo. A ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A ver, vamos a ver si así. Bueno, es normal que, sobre todo al inicio que estamos aprendiendo, no entendamos bien si estamos apretando o estamos aflojando la tuerca, el tornillo, ¿verdad? Y eso con la práctica ustedes lo van a ir puliendo, ¿verdad? Fíjense, a mí todavía me llega a pasar, entonces es perfectamente normal. Aquí ya quedó mucho mejor y ya se siente que está bien ajustado. Por último ponemos su protector y ya podemos encender la moto. Voy a retirar la herramienta y les voy a decir cómo hago la prueba con la moto apagada primero. O sea, es una forma en la que yo lo hago. Ahorita está en neutral porque se mueve hacia adelante y hacia atrás. Entonces presiono el clutch y meto primer cambio y luego intento mover la moto hacia adelante y hacia atrás y ya siento que se bloquea o se siente que sí entró bien el cambio, ¿verdad? Si el cable estuviera muy apretado, entonces a lo mejor la moto sí la pudiera mover hacia adelante, o sea, no sentiría que topa, sino que se iría hacia adelante, porque es como si tuviera todo el tiempo presionado la manija del clutch, ¿verdad? Aquí vean, por ejemplo, si estuviera muy apretado es como si tuviera todo el tiempo presionada la manija y la moto se pudiera mover. Ahorita sigue en primera,
en el primer cambio y se mueve porque tengo presionado, pero al soltar, ahí siento que topa, tanto hacia adelante como hacia atrás. Bien, entonces vuelvo a presionar la manija y veo qué tan fácil o qué tan difícil entra, en este caso el neutral, pues entra muy fácilmente, entonces está bien. Ahora vuelvo a presionar, meto segunda y entra con mucha facilidad. Ahora meto tercera, sí, y también se sigue sintiendo que el cambio está ahí evitando que se mueva la moto. Aquí ya entró cuarta y quinta. Ya en quinta sí podemos ver que se mueve un poquito más fácil la moto, pero es perfectamente normal. Entonces esta moto tiene 5 cambios. ¿Sí? Voy a regresar a cuarta. Ahí está. Ahí entró bien. Tercera. Ok, se me hace que esa era segunda. En algún momento brinqué 2 cambios y no me di cuenta. Bien, ahí entró primera. Ok. Y ahí entró neutral. Bien, entonces es una prueba preliminar de qué tan ajustado está la manija, el cable y qué tan fácil están entrando los cambios con la moto apagada. Ahora pondríamos la llave y daríamos una vuelta para confirmar que realmente todo esté bien, ¿verdad? Que estén entrando fácilmente los cambios y que se sienta suave el clutch, y así habríamos terminado esta práctica de cambio de cable de clutch. Muy bien, pues con eso estamos terminando esta clase de cambio de cable de clutch. Como tarea, la tarea, bueno, es muy sencilla, es que le tomen una fotografía, por favor, a esta parte de aquí del ajuste de su motocicleta, ¿sí? O si no tienen motocicleta, pues a la motocicleta de algún compañero, ¿sí? Para que vean cómo se encuentra en ese momento, si está muy recorrida hacia un lado o hacia otro, ¿verdad? Y eso es más que nada para que practiquen, ¿verdad? Tanto cómo se ve, como también cómo se siente la manija del clutch. Pero la tarea solamente es tomarle una foto a ese tornillo de ajuste del clutch. Bueno, les agradezco mucho y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.